Buenas tardes a todos los amigos del canal. Ya hemos visto una serie de videos que tenían que ver con el tema de uniones en estructuras metálicas, que es un aspecto que considero sumamente importante para el correcto diseño integral de una estructura metálica. Las uniones, el cómo las vamos a subdividir, transportar y montar, y luego unir en esas partes. Y básicamente nos abocamos en esos videos al diseño de uniones mediante bulones simples y de alta resistencia. Ahora comenzaremos a desarrollar una serie de videos relacionados con el tema de uniones pero soldadas. Este es el introductorio. Las uniones soldadas presentan ventajas frente a las abulonadas, en especial las soldadas en taller. ¿Cuáles son estas ventajas? A modo de mencionar solo algunas: estructuras más rígidas que las generadas mediante uniones atornilladas, ahorro de cubreplacas y cartelas con menores dimensiones, ahorro del costo de punzonado de las mismas, se evita la pérdida de la sección neta, o sea, la pérdida de sección del perfil al ser punzonado, procedimiento relativamente silencioso, o sea, menor impacto acústico en zonas urbanas frente a, por ejemplo, uniones remachadas, y se pueden reducir los costos y tiempos de fabricación. Y como desventajas relativas, que naturalmente también las presentan, se requiere operarios más calificados, por un lado, y necesidad de mayor control de inspección, tanto sea en taller como en obra. Y sobre todo en obras es el aspecto más crítico, porque muchas veces las unidades soldadas se están presentando entre el dintel de una viga y el nudo de una columna a 9 o 10 metros de altura, y la posición de soldadura, la posición para soldar en esa situación es mucho más incómoda, naturalmente. Están los factores climáticos y también las posibilidades de que el ingeniero de obra acceda a esa situación y pueda inspeccionar adecuadamente la soldadura también es mucho más dificultosa. La soldadura es un proceso metalúrgico en el cual dos metales iguales o similares se unen entre sí mediante la fusión local, con aporte de un tercer material, electrodo o eventualmente sin él. Como clasificación podemos mencionar soldadura a presión, por resistencia eléctrica, a tope o por puntos. A tope sería, por ejemplo, cuando enfrentamos dos barras de acero soldable para estructuras de hormigón circulares y le hacemos circular una corriente eléctrica que genera una sobreelevación de temperatura presionando ambas barras entre sí y se produce la fusión sin aporte de un material adicional. Por puntos es la situación más frecuente para estructuras de chapa delgada, como carpintería metálica o la conformación de estructuras de espesores muy delgados. Vemos el ejemplo en el dibujo de la izquierda. Y por otro lado tenemos soldaduras a fusión por arco eléctrico, por arco metálico protegido o por arco eléctrico sumergido. Las soldaduras por puntos se la utiliza, como mencionamos abajo, para chapas de pequeño espesor, usualmente menor que 1/8 de pulgada. Con respecto a la soldadura por arco eléctrico protegido, la fusión del material de base y del electrodo se logra mediante el arco eléctrico, que se forma entre el electrodo y el metal de base al pasar una corriente producida por un generador. Se generan temperaturas del orden de 3500 a 4000 grados centígrados y mediante la fusión parcial del extremo de ambas zonas sobrecalentadas más del material de aporte del electrodo, se genera ese vínculo entre ambos elementos. Generalmente las soldaduras se realizan mediante el proceso de arco eléctrico protegido con electrodos revestidos. ¿Por qué esto? Porque los gases que rodean el arco resguardan la soldadura del oxígeno y del nitrógeno del aire, y evitan la formación de óxidos que generan pérdida de ductilidad en las uniones soldadas y una disminución de la resistencia.
Hay que tener cuidado con respecto a que si se van a hacer más de una pasada, se forma una escoria, el material fundido en la superficie, y cuando se enfría la soldadura hay que cepillarla y eliminar esa escoria antes de hacer una nueva pasada. ¿Sí? Es lo que mencionamos abajo. El trabajo de cepillado tiene que ser u otro procedimiento adecuado correctamente ejecutado. El proceso indicado para electrodos revestidos, por ejemplo, tenemos el material interno del electrodo enrayado, el material de protección, la cubierta, la protección gaseosa que se genera, la corriente del arco, la dirección del movimiento del electrodo, que tiene que, en función de la intensidad de la corriente y de las dimensiones del electrodo, está prefijada la velocidad del movimiento para lograr un determinado espesor de cordón. Y por otro lado vemos el metal de base, el depósito de metal fundido, la zona de penetración y la zona de escoria que se forma superficialmente y hay que eliminarla. El arco funde el metal del electrodo y del material base y los disuelve en un depósito común. Conforme avanza el proceso, o sea, avanza el electrodo, el depósito se solidifica detrás de él y se va formando la soldadura, que en estos casos debería ser homogénea, vinculando a ambos elementos a unir. Con respecto al proceso de soldadura por arco eléctrico sumergido, es un proceso más complejo, lo podemos ver en la foto de la izquierda, que solo se puede utilizar en taller mediante un electrodo de alambre desnudo, continuo, y un material granular, que se denomina fundente, distribuido sobre la costura. Se aplica en posiciones planas o horizontales y se utiliza equipos automáticos o semiautomáticos, ¿sí? Donde el avance está previamente preestablecido para lograr el espesor del cordón requerido. Para lograr una buena unión soldada debemos considerar proyectar uniones con posiciones que permitan una fácil ejecución y no generen estados tensionales complejos. Con respecto a soldaduras que permitan una fácil ejecución, ya vamos a ver que esto es fácil decirlo, pero no tanto que en un proyecto de cierta complejidad logremos que todas las uniones soldadas sean de fácil ejecución. Inevitablemente vamos a encontrarnos con algunas uniones que van a tener un mayor grado de dificultad en la ejecución. ¿Cómo lo vamos a resolver? Calificando los operarios que sueldan y a los calificados con mejor orden, les asignaremos la responsabilidad de ese tipo de soldaduras. Debemos evitar en lo posible cruces de cordones, dado que al enfriarse se generan estados biaxiales y triaxiales de tensiones que pueden llegar a propiciar una ruptura frágil. En uniones planas con soldaduras que se cruzan, hay que efectuar primeramente los cordones transversales y a continuación, una vez saneados sus extremos, desarrollar los cordones longitudinales según vemos en la figura, en la numeración 1 y 2, que nos muestra la secuencia de cordones en el plano y en el espacio. Cuando el cordón es continuo y la longitud no es mayor de 50 centímetros, se empieza por un extremo y se sigue hasta el otro. Si la longitud está comprendida entre 50 centímetros y 1 metro, es conveniente comenzar desde el centro hasta terminar en ambos extremos, en ambas direcciones. Si son de mayor longitud, se realiza el proceso según la denominación de paso de peregrino, en donde cada cordón termina donde comenzó el anterior. Hay que elegir correctamente el electrodo y las intensidades de corriente y técnica de soldado a utilizar. En secciones con mayores espesores se inducen tensiones residuales mayores por la necesidad de aplicar una cantidad de calor más importante. El operario tiene que ser calificado según el tipo de unión soldada a ejecutar, como les comenté anteriormente. En secciones muy gruesas es necesario precalentar las piezas. En esta viga armada de dimensiones importantes tendremos cordones de soldadura como el 1 y el 2 o el 3, que son simples de ejecutar, cordones como el 4, ¿sí? O el 7, que son relativamente con un grado un poquito mayor de dificultad, pero no tanta, y cordones como el 5 y 6, que son sobre cabeza, que son los
más dificultosos de desarrollar en forma correcta. Tipos de soldaduras. Tenemos soldaduras de filete o en ángulo, soldaduras de ranura o soldaduras denominadas de tapón y muesca. Acá vemos, por ejemplo, una cubreplaca que se vincula al ala de una viga, donde se le han hecho perforaciones y se va a vincular con material de soldadura a través de esos huecos esa cubreplaca al ala del perfil. Soldaduras de tapón. Soldaduras de filete serían como las que vemos en el dibujo, ranuras alargadas, ¿sí? Muescas alargadas, perdón, perforaciones. Y soldaduras de ranura son soldaduras frontales en donde eventualmente se pueden biselar los extremos en función de las dimensiones y vincular cara con cara el perfil, por ejemplo, un ala con otra. Las soldaduras de filete son las más frecuentes, dependen la dificultad de la posición de soldado, como ya hemos mencionado. La plana es la más simple, la horizontal es también sencilla, la vertical tiene un grado levemente mayor de dificultad y la sobrecabeza es, como mencionamos anteriormente, la que genera un mayor grado de dificultad. Acá vemos un puente, el puente del dique, que me tocó proyectar ya hace más de 20 y pico de años, y cuando se desarrolló esto, no solamente me tocó estar en el proyecto, sino también en la dirección de obra, pudimos, en el control que hacíamos, ver que inevitablemente, más allá de que se dividió en módulos y se soldó en taller, las uniones abulonadas se hicieron en obra, las soldaduras sobre cabeza de las uniones de las diagonales con el cordón superior eran las que requerían operarios con más experiencia y requerían un mayor control para que quedaran adecuadamente ejecutadas. Bueno, esto se ve para cualquier persona que tenga experiencia en estructuras metálicas, lo conoce, es un tema ampliamente conocido. Soldaduras de filete, tenemos proceso de arco metálico protegido o proceso de arco metálico sumergido. En función de cuál haya sido el proceso con el cual se llevó adelante, la profundidad de penetración del cordón de soldadura es diferente. En el segundo caso es más favorable, la garganta de penetración es más profunda y la calidad de soldadura seguramente es mejor. Acá vemos un desarrollo de dos placas que se vinculan a través de una soldadura de filete frontal, donde se observa que, simplificando la geometría del cordón, el cordón es un triángulo que puede o no tener lados iguales, donde el área efectiva de la soldadura de filete la vamos a definir como la longitud LW, que es el ancho de la chapa, por el espesor T sub B. Y el espesor T sub B, ¿cómo lo definimos? Como vemos en el dibujo, como la altura inscripta del triángulo, 0,77 veces A, ¿sí? Donde A es el lado del cateto o la altura medible del cordón. En los cordones de filete, el flujo de fuerzas tiene un cierto grado de complejidad, si bien cuando veamos los códigos o reglamentos de aplicación vamos a ver que el enfoque para evaluar tensiones límites es simplificado. Los ensayos demuestran que el problema es algo más complejo. Lo que pasa es que desde el punto de vista práctico luego se adoptan medidas para que el cálculo no sea tan complejo y sea seguro. Entonces, por ejemplo, soldamos un alma a un ala, donde ese elemento horizontal está traccionado, el flujo de tensiones entre un elemento y el otro va a ser según esas líneas de fuerza como vemos a la izquierda, donde hay una apertura del flujo de fuerzas a través del espesor efectivo T sub B, como vemos. En las secciones en contacto, entonces va a haber una transferencia en la cara del cordón de longitud A del perfil horizontal con el cordón de soldadura y una longitud A del cordón de soldadura con la placa vertical.
Con respecto al flujo de tensiones, van a pasar a través de la sección que llamamos crítica, que es la sección de la garganta de altura T sub B, definida, como dijimos, como 0,70 veces el valor de A. En general, la longitud efectiva se considera como la longitud total del cordón menos 2 veces el espesor de la garganta A. ¿Y por qué adoptamos este criterio? Porque habitualmente, cuando en el comienzo y el final de la soldadura hay defectos que son normales. Entonces se suele despreciar esos pequeños segmentos desde el punto de vista de la seguridad. Con respecto al espesor mínimo de las soldaduras de filete, el metal de aporte o relleno ya solidificado, pero aún a mucha temperatura, se contrae de manera muy significativa, pierde temperatura. El metal contiguo al soldado, que está a temperatura ambiente, constituye una fuerte restricción frente a esa deformación. Esto nos indica que cuando soldamos una placa muy fina a una placa muy gruesa, podemos tener problemas. Si el cordón de soldadura tiene un espesor pequeño, la cantidad de calor aportado es pequeña, y si la chapa a soldar es de espesor importante, el calor se transmite tan rápido que puede generar que la soldadura se enfríe rápidamente y se generen fallas en las mismas. Para evitar esto se especifican en los diferentes códigos y reglamentos espesores mínimos del cordón A en función del espesor de las chapas a unir. No es la misma situación dos placas delgadas o de espesores semejantes que se vinculan que una placa de dimensiones menores con una placa gruesa. Por esto, en el artículo J22B del CIRSOC 301-2005, se especifican en la tabla que vemos tamaños mínimos del espesor de filete del cordón de soldadura en función del espesor más grueso de las chapas a unir. Por ejemplo, cuando el espesor del material más grueso a unir es de 6 milímetros, el tamaño mínimo de la soldadura de filete es de 3 milímetros. Para espesores entre 6 y 13 es de 5. Para espesores entre 13 y 19 es de 6. Con respecto al espesor máximo de la soldadura de filete, también tiene una limitación, está dado por, para chapas a unir con espesores no mayores a 6 milímetros o un cuarto de pulgada, menor o igual al espesor de la chapa, como vemos en el dibujo de la izquierda. Para espesores de chapa mayores, el máximo espesor es igual al espesor de la chapa a unir TC menos 2 milímetros. ¿Con qué fin se determina esto? Con el fin de poder verificar en obra el espesor real de la garganta, hacer un chequeo en obra de si se logró el espesor indicado, cuando son espesores importantes. Por su parte, en otro punto del capítulo J, se indica que la longitud efectiva mínima del cordón de soldadura debe ser mayor o igual que 4 veces el lado nominal A. ¿Sí? LW mayor que 4 veces el lado nominal A, por ejemplo, A es el ancho de la chapa. Acá vemos que si bien los cordones no quedan con una configuración perfecta, lo que se adopta es el triángulo inscripto para determinar el T efectivo. Bueno, con respecto a cómo queda la cara del cordón soldado, puede ser cóncava, como vemos a la izquierda, o convexa. La situación de la izquierda no es favorable desde el punto de vista que cuando se produce el enfriamiento del cordón, puede tenderse a producirse fisuras, ¿sí? Y facilitarse por esa conformación. En ocasiones, cuando no se requiere un cordón continuo en la vinculación, por ejemplo, de un alma con un ala, de una viga armada, se puede definir cordones discontinuos, soldaduras de filete intermitentes, siempre que se cumplan ciertas condiciones. La longitud de cada uno de esos cordones LE tiene que ser mayor que 4 veces por el lado nominal D o 40 milímetros. La separación máxima entre filetes tiene que ser 20 veces el espesor mínimo o 25 centímetros. Y esto solamente es válido cuando las chapas no tienen riesgo de corrosión. Entonces, bajo ciertas condiciones, puede resultar factible ejecutar soldadura de filete intermitente cuando el cálculo así lo permita. No se recomienda cuando las estructuras estén expuestas a condiciones que pueden generar corrosión entre zonas de cordones,
por ejemplo, no soldados, se puede concentrar la humedad e iniciarse un proceso de agresión hacia el acero. Bueno, de esta forma estaríamos cerrando este primer video y esta primera presentación del problema.